Hola a todos y a todas, gracias por seguir con este evento para Latinoamérica. Mi nombre es Angie Díaz, soy miembro de la Sociedad Chilena de Evolución y estaré a cargo en este instante de presentarles a Sergio Ligenda Morales, quien nos expondrá a continuación. Sergio es investigador postdoctoral del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados de México, donde estudia cómo los cambios demográficos y ambientales impactan el potencial adaptativo de poblaciones silvestres de mamíferos. Hoy, Sergio nos hablará sobre los efectos genómicos de la caza de ballenas y el aislamiento en poblaciones de rorcual común. Hola, No sí, estamos sí, muy ya, bien. ya estoy, perdón, disculpa. Tenía el mute y el video apagado. Y ya estoy compartiendo mi pantalla, creo. Sí, ¿se ve todo? Sí, muy Sí. bien. Entonces, muchas gracias, Angie, por presentarme. Y como ya les agradezco también a todos ustedes por estar presentes el día de hoy, aquí en mi presentación, donde les hablaré, como ya les dijeron, sobre los efectos genómicos de la caza ballenera y el aislamiento en poblaciones de rorcual común. Entonces, vamos a empezar. Una de las preguntas más importantes en biología evolutiva en general y en genómica de poblaciones en particular es cómo las poblaciones naturales pierden su variación genética y también qué fuerzas evolutivas están actuando durante y después de esta pérdida de diversidad genética y pues, las consecuencias a largo plazo de esta pérdida para el fitness de las poblaciones o para la adecuación biológica de las poblaciones. Entonces, una de las formas o la forma más común en que se pierde variación genética en las poblaciones es por cambios en el tamaño o una reducción en el tamaño poblacional de las poblaciones, también conocidos como cuellos de botella poblacionales. Y dependiendo de la magnitud y de la duración del tipo de los cuellos de botella que pueden ser causados ya sea de manera natural o por causas antropogénicas, dependiendo de eso, estas pueden, como ya les dije, reducir la diversidad genética, como vemos aquí en esta gráfica, donde cuando después de un cuello de botella o de una reducción poblacional del 97%, aquí en amarillo vemos que cuando no hay migración hacia la población hay una disminución de la diversidad nucleotídica, y cuando hay migración aquí en azul, no se reduce la diversidad genética inicialmente, pero cuando se para la inmigración, empieza la reducción. Otra consecuencia de los cuellos de botella poblacionales es que incrementa la endogamia, es decir, la reproducción entre individuos emparentados. Y también aumenta la carga génica, que la carga génica es la pérdida del fitness, de la adecuación biológica de una población con respecto a otra que tiene el mismo, eh, eh, con respecto a otra, y que se puede medir en genética como el acúmulo de variantes deleterias, es decir, de variantes que tienen una consecuencia dañina para los individuos de la población. Y aquí vemos igualmente que en amarillo la carga genética después de un cuello de botella aumenta cuando hay inmigración hacia la población, y cuando hay inmigración aumenta poco, y cuando se para esta inmigración aquí empieza a aumentar. Entonces vemos que la disminución en los tamaños poblacionales reducen el potencial adaptativo y la supervivencia a largo plazo de las poblaciones. Por lo tanto, es importante determinar el tiempo en el que suceden estas reducciones poblacionales y su magnitud y la duración que tienen, para ver si las poblaciones tienen una oportunidad de recuperarse o tienen una alta probabilidad de extinguirse. Entonces, sin embargo, eh, calcular estos parámetros poblacionales de intensidad y de tiempo en el que sucede el tiempo de botella es relativamente complicado con datos genéticos, porque los datos genéticos nos dan una idea muy hacia atrás en el tiempo. Entonces, cambios, reducciones poblacionales que sucedieron hace muy poco tiempo, pocas generaciones, es difícil de estimarlos de manera
sí, es difícil estimarlos en general con datos genéticos. Sin embargo, con el avance de la tecnología y la secuenciación de genomas completos que ahora se pueden hacer en varias de individuos de una población, tal vez esto nos pueda ayudar a determinar estos parámetros cuando se han dado reducciones mucho más recientes en el tiempo. Y la caza ballenera industrial del siglo XX causó de las reducciones poblacionales más dramáticas en varias especies de ballenas que las llevaron al borde de la extinción. Y dentro de las especies de misticeptos que existen, la especie que fue más impactada por la caza ballenera fue el rorcual común. Simplemente en el Pacífico Norte se cazaron más de 75,000 rorcuales y se cazaron en todos los océanos, y aquí en esta gráfica se ve que el mayor impacto o los números más bajos se alcanzaron entre 1960 y 1980. Y la estimación del impacto de la caza ballenera sigue siendo polémico porque con datos ecológicos que están basados en las bitácoras de los barcos balleneros, se estima que fueron cazadas mucho menos ballenas que lo que se estima con datos genéticos, pero como dije anteriormente, los datos genéticos nos dan una señal más antigua, en el tipo de hace cientos de generaciones o que pueden ser miles de años. Entonces no hay una estimación directa de cuál fue el impacto de la caza ballenera en los rorcuales comunes, bueno, en las ballenas en general. Entonces, otra población, o aparte del Pacífico Norte, una población que es muy pequeña, habita en el Golfo de California, en el mapa está aquí, el Golfo de California, en México, y esta población es residente y ha estado aislada por miles de años, con datos de microsatélites, sobre todo se ha estimado esto, y se estima la abundancia en 300 a 600 individuos, con datos ecológicos de captura, recaptura, y se sabe que nunca fue cazada esta población, pero ha estado pequeña durante mucho tiempo y aislada. Entonces, lo que queremos hacer, bueno, y aquí es el Golfo de California, y es la marca de satélites de diferentes individuos de rorcuales comunes, se marcaron, y como ven, ninguno salió hacia el Pacífico, quiere decir que se mantienen todo el año dentro del Golfo de California, no migran hacia otras partes en el Pacífico. Entonces, lo que queremos evaluar es cuáles son los efectos de reducciones poblacionales en un caso causado por presión antropogénica, como en el Pacífico nororiental, y otro por razones naturales de aislamiento en el Golfo de California, y poder compararlos. Entonces, para esto secuenciamos el genoma completo de 50 rorcuales comunes, 30 del Pacífico nororiental y 20 del Golfo de California, o sea, fueron 50 genomas completos. Y una cobertura de 25 por. Entonces está la distribución de las muestras que tuvimos en todo el Pacífico Norte y dentro del Golfo de California acá. Y el genoma de referencia que usamos, porque no hay una anotación del genoma del rorcual común, que perdón, también se me olvidó decir, se le conoce como ballena fin o ballena de aleta, usamos el de la ballena minke, a falta de genoma de referencia de esta especie. Entonces, los primeros resultados que vimos fue que en el Pacífico nororiental, los individuos, aquí están los del Pacífico nororiental, tienen una mayor heterocigosidad, o sea, una mayor diversidad genética a pesar de haber sido cazados. Y las del Golfo de California tienen una menor heterocigosidad. Cuando vemos esto de una manera diferente, cuando partimos el genoma en cachos de 1 millón de pares de bases, cada una de estas columnas aquí es 1 millón de pares de bases, son ventanas. Observamos lo mismo, una menor heterocigosidad en los individuos del Golfo de California, pero en este histograma se ve más claramente cómo hay un enriquecimiento de ventanas de muy poca heterocigosidad, de 0 a 0.1 sitios heterocigotos por kilobase, que no se presenta en las poblaciones o la población del Pacífico nororiental, por ejemplo, Alaska o California. Entonces, eso. También después evaluamos los tramos o trazos de homocigotos del genoma, o en inglés se les llama por sus iniciales ROH,
y que son tramos del genoma que son homocigotos, es decir, casi no tienen variación, y que son idénticos por descendencia, es decir, que tienen un ancestro común relativamente reciente. Y estos tramos del genoma, dependiendo de su longitud, pueden ser categorizados en cortos, intermedios y largos. Los trazos cortos nos dan una indicación de una endogamia antigua y los trazos largos de una endogamia reciente de las poblaciones. Y como observamos aquí, los individuos del Pacífico nororiental tienen muy poca, o sea, son muy poca de su genoma en tramos de homocigosidad. Solo el 5% de su genoma está en trazos de homocigosidad, mientras que en el Golfo de California es un 38% de su genoma. Pero en ambos casos, los tramos o los trazos de homocigosidad son cortos, lo que nos habla de que en ambos casos no hay una endogamia muy reciente, que digamos. Y todos los individuos del Golfo de California tienen trazos largos, pero representan una pequeña parte de su genoma. Entonces, por lo tanto, podemos concluir la parte de diversidad genética que el Pacífico nororiental, además, a pesar de haber sido cazado, tiene una más alta diversidad genética que el Golfo de California, en el cual refleja una demografía, su demografía que ha sido pequeña y aislada por un largo tiempo. Posteriormente, lo que hicimos, la alumna de pregrado, que hizo varios de estos análisis, Paulina Núñez, con ella hicimos varias modelaciones de modelos demográficos, y nuestro mejor modelo, que pueden ver aquí que se ajusta muy bien a los datos, fue el modelo que tiene 2 cambios de tamaño. Y recordemos que estos son tamaños efectivos poblacionales, no censales, que cambió de 16,000 efectivos hace 95,000 años, una expansión a 23,000, y el otro cambio de tamaño que observamos de 23,000 a 305 individuos, que es muchísimo, es el 99%, hace solo 1 o 2 generaciones. Que esto, el tiempo generacional de los rorcuales comunes es 26 años, lo que corresponde que esta disminución sucedió hace 1 o 2 generaciones, que corresponden entre el año 1954 y 1980, si tomamos que las muestras se tomaron alrededor del 2006, las muestras para este estudio, y coincide con el periodo más intenso de la cacería de ballenas en el Océano Pacífico, entre 1980 y 1960. Entonces, esto nos demuestra que sí se puede hacer una estimación con datos de genomas completos, al menos, confiable del impacto de un cuello de botella muy reciente, hace solo un par de generaciones. Posteriormente, hicimos la modelación de las 2 poblaciones, el Pacífico nororiental y el Golfo de California, y vemos el cambio, la expansión que vimos en el otro modelo, y estas poblaciones divergieron hace 16,000 años, en el último máximo glacial. Y el Golfo de California ha permanecido pequeña durante mucho tiempo. Su número efectivo es 100 individuos, y hay una poca inmigración hacia el Golfo de California, o sea, de menos de 1 migrante por generación, solo 0.39 migrantes por generación, y hay una mayor migración hacia afuera, hacia el Pacífico Norte. Entonces, esto nos indica que los rorcuales comunes del Golfo de California han estado aislados más tiempo de lo que se había estimado previamente, que había sido como 2,000 años, y esto nos da para 16,000 años. Posteriormente hicimos un análisis de los genes codificantes de proteínas, en donde los dividimos en sinónimos si no afectan a la proteína, en deleterios si tienen un efecto dañino, y en pérdida de función, es decir, que se pierde función de la proteína cuando se dan estos cambios, que son los más deleterios, vamos a decirlo por así. Y vemos que en el Golfo de California hay un incremento en la homocigosidad, o sea, en todas las categorías, sinónimos, deleterios y pérdida de función, en el Golfo de California. Es decir, hay un acumulo de variantes deleterias y de pérdida de función con respecto al Pacífico nororiental.
para todas las categorías, pero especialmente de deleterios y pérdidas de función, lo que nos indica un incremento en la carga genética del Golfo de California y que podría estar dando una disminución en el fitness de esta población. Y este análisis lo hizo Meishi, una estudiante de doctorado. Y finalmente, lo que hicimos fue, como no sabemos, o sea, porque lo que sabemos es que hay una pequeña migración hacia el Golfo de California, que viene del Pacífico, pues eso es lo que pasó, o lo que nuestro modelo dice que pasó. Pero quisimos ver cuál es el efecto de esa poca migración. Entonces hicimos simulaciones de 40 genomas bajo nuestro modelo demográfico de 2 poblaciones para ver qué pasaría si no hay migración, porque en las simulaciones podemos no poner la simulación. Entonces lo que vimos es que la carga genética en el Pacífico, que de hecho son parámetros o valores muy cercanos a lo que obtuvimos con los datos reales, pues esto es lo que observamos, ¿no? Pero si no hubiera migración, que es esta columna, la carga genética sería aún mayor de la que observamos. O sea, entonces se acumularían todavía más variación deletérea si no hay esta migración pequeña que hay hacia el Golfo de California. Y por otro lado, también vemos que si no hubiera migración, la heterocigosidad estaría casi muy cercana a cero o muy pequeña. Entonces, lo que nos indican estas simulaciones es que el flujo génico es crucial para mantener la diversidad genética y la viabilidad de la pequeña población del Golfo de California a largo plazo. Las conclusiones que tenemos es que la caza ballenera tuvo un impacto pues, dramático sobre el tamaño efectivo de la población del Pacífico Nororiental en reducirlo a un 99%, que pudimos detectar y que, bueno, que a pesar de eso se mantiene la diversidad genética, porque de botella hace poco tiempo y que duró relativamente poco, ¿no? O sea, solo lleva dos generaciones. Entonces, por eso no se ha visto la pérdida de diversidad genética tan grande. Y que es posible estimar el tiempo y la magnitud de reducciones poblacionales muy recientes con datos genómicos. Que también esto tiene más sutilezas, tal vez no cualquier cuello de botella se puede detectar, depende mucho de la biología de la especie. Y los rorcuales comunes del Golfo de California han estado aislados por un largo periodo de tiempo. Como les dije, antes se había calculado como 2.000 años, ahora vemos que es 16.000 años, y que tiene sentido con lo que observamos después, que es un aumento en la carga genética en el Golfo de California, y que el bajo flujo génico de menos de un migrante por generación, que es como que una regla de la genética, de la conservación, de que al menos uno, bueno, podemos ver que con menos de uno sí se acumula un poco de carga genética, pero ayuda a la sobrevivencia. Ese poco flujo génico es crucial para la sobrevivencia a largo plazo de la población del Golfo de California. Y como recomendación es que el estatus de conservación de la población del Golfo debe reevaluarse para tenerla, tal vez, porque ahorita está como bajo protección especial, pero tal vez habría que ponerla amenazada por las autoridades mexicanas, está evaluado de esa forma, y que la recuperación de la población del Pacífico nororiental debe actualizarse los objetivos de recuperar, porque vemos que el impacto fue muy grande. Entonces, con eso termino y nada más quiero agradecer a todas las instituciones que financiaron esta investigación, a todos mis colaboradores de diferentes países, de Estados Unidos, México, bien, Sergio, y Chile. tenemos que comenzar con Laura Y ahora. muchas gracias y espero sus preguntas. Muchas gracias, Sergio, por tu interesante charla. No hay tiempo, lamentablemente, para preguntas, pero te convido a que estés atento al chat también para si hay consultas.